Muy buenas noches a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Villa María. Hoy, jueves 20 de agosto de 2020, vamos a dar, como cada día de nuestra semana, el informe correspondiente al COVID en la ciudad de Villa María con datos cerrados a la hora 19. Nos acompaña hoy el doctor Darío Quino II, a quien agradecemos su presencia, Darío, y con el que vamos a tener la oportunidad de conversar sobre evaluaciones y situaciones producto de los casos que se vienen registrando puntualmente en nuestra ciudad. Así que les voy a pedir especial atención porque la verdad que va a ser un trabajo y una exposición muy importante. Vamos a pasar específicamente a los datos de hoy, no sin antes mencionarles que en la mañana de hoy pudimos iniciar el proceso de entrega de insumos a la parte de asistencia pública y nuestros centros de atención primaria. Habíamos hecho lo mismo la semana pasada con las clínicas privadas y tenemos previsto realizar el acompañamiento de estos insumos que forman parte de los equipos de protección personal para los agentes de salud, para otras instituciones y organismos de la ciudad, como son bomberos voluntarios, Cruz Roja y los centros de emergencia médica. Darío, después de prácticamente una semana sin vernos, una situación que va generando cada vez más trabajo, cada vez más ocupación, cada vez más concentración de nuestros médicos en una provincia que empieza a alertar una curva ascendente de casos, con un corredor 9 que nos tocó vivirlo desde aquella semana primera semana de julio, y hoy eso se está regionalizando aún más de la Ruta 9. Contanos un poco cómo ha sido esta semana para vos y bienvenido de nuevo. Bueno, gracias Pablo. Sí, en la región se sigue aumentando el número de casos. Algunas localidades ya tienden a bajar o a lograr un amesetamiento, una disminución en la tasa de duplicación de casos, o bien que se prolonga el periodo de tiempo para que se dupliquen los casos. Pero bueno, la región, al igual que lo hablábamos la última vez hace una semana, todo lo que es la región de la Ruta 9 Sur, como le dicen, no es exactamente Ruta 9 Sur, porque de alguna manera en la división a veces el COE llama Ruta 9 Norte Oliva para Córdoba, ¿no? Y no es exactamente así, pero bueno, es la manera de denominarlo en virtud de la regionalización de los corredores sanitarios. Y bueno, está muy activo, hay localidades que siguen con casos, Montevideo, Los Urgentes, algunos casos en Corral de Bustos, Leones, Marco Juárez, General Cabrera tiene también, y General Dehesa, algunas situaciones que ya corresponderían a lo que sería COE Río Cuarto, pero de alguna manera también tienen un involucramiento en nuestra región, es decir que hay actividad, hay nuevos casos, seguimos recibiendo derivaciones de personas que vienen de esas localidades y tenemos nuestro sistema sanitario con un nivel de ocupación y de trabajo vinculado fundamentalmente a los casos generados en esas localidades. En ese escenario que estás contando, en nuestra ciudad, hace creo que 6 o 7 días atrás iniciábamos y pasamos a mostrar la placa con los casos del día de hoy. Iniciábamos el proceso con una persona que había llegado de la ciudad de Córdoba y había generado a través de ser contacto estrecho un caso más en la ciudad, que terminó pasando en una primera instancia a 10 personas, después a 7, y hoy, producto de ese árbol, de esa línea que arman los profesionales de la salud, son 14 personas más las que han sido identificadas con COVID positivo, llevando nuestro número de 111 a 125 casos totales en nuestra ciudad, y elevando también los contactos estrechos de 190 a 204, si bien debemos reconocer que en el día de hoy hemos tenido 27 altas por aislamiento y 34 que ya responden a un primer
hisopado negativo. Estamos hablando como de un brote, una situación ya dentro de la misma ciudad, podría decirse. Bueno, tenemos un incremento de casos vinculados a un nexo epidemiológico identificado. Todavía, digamos, no saltamos la barrera de brote con circulación comunitaria, son casos con nexo, pero claramente el número de casos cada vez es mayor y todos están vinculados a algún nexo epidemiológico definido. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo esta situación se va a poder sostener, porque exige un trabajo muy arduo, muy permanente en el trazado de contactos y en el aislamiento, pero de alguna manera lo que está sosteniendo que esta situación sea así y no sea peor es la identificación de los casos y el aislamiento de sus contactos estrechos y de contactos de contactos. Y no me voy a adelantar porque vi la gráfica y ya nos vas a comentar bien. Sí, voy a hacer como cada día, mostrar a través de una placa los totales de nuestra ciudad. Son 265 personas las que hoy permanecen aisladas, 61 las que están con casos positivos en 33 viviendas de la ciudad y todas atravesando 60, mejor dicho, atravesando este proceso de la enfermedad de forma ambulatoria, como ustedes, los médicos lo denominan. Una sigue internada, 59 personas esperan resultados de laboratorio central, han sido hisopados en estos días, y 145 ya marcan un primer hisopado negativo y estarían transitando ya la última etapa, esperemos, de su enfermedad. Y como vos lo decías, la situación sube, el momento estratégico de la mesa del COE regional, ya sea de los infectólogos, de la mesa de seguridad, la mesa de voluntarios que mencionaba anoche Sergio, y la mesa de los geriátricos, cada vez más atenta a esta situación. Me gustaría que, en función de los casos y la placa, pudieras, Darío, explicarnos cómo ha sido la evolución de casos y cómo esto se relaciona con la cantidad de días. Sí, bueno, lo que podemos ver ahí es un poquito cómo se va comportando la aparición de casos vinculado a la duplicación de los mismos en el tiempo. Entonces nosotros podemos ver sobre la zona izquierda que al principio la duplicación era rápida, porque pasamos de 2 a 4 casos en poquitos días, era de 2 días. Luego la duplicación se hizo un poquito más lenta, pasó a 3 días, luego a 6 días, y la última duplicación, para que el número de casos aumente exactamente al doble, se requirieron 15 días. Esto es característico del trabajo que vuelvo a resaltar, que es uno de los pilares en esto, con el resto, ¿no? Pero es muy importante el trabajo de la mesa epidemiológica, porque si nosotros no identificáramos los contactos, no se hiciera el trazado de contactos y la gente seguiría haciendo su vida sin aislamiento, digamos, en aquellos que son contactos estrechos, esa tasa de duplicación no tardaríamos 15 días, sino que simplemente por ahí en 24 o en 48 horas doblaríamos el número de casos. Es decir, que hay un enlentecimiento, pero que va con un crecimiento progresivo del número de casos. Es lentecida la curva, pero en ascenso. Y acá lo que podemos ver es un poquito cómo fue la evolución de altas de los casos, que también ustedes saben que ya ahora para los casos leves o con síntomas menores que pasan en la casa sin ser internados, no se requiere realizar un hisopado de alta del día 14, simplemente cuando el paciente transcurre 10 días desde el inicio de síntomas y 3 días sin fiebre, es decir, más o menos a partir del día 13 ya se puede otorgar el alta, y ahí vemos claramente cómo se van acumulando el número de altas. La mayoría de nuestros pacientes, y ahora vamos a ver por qué se comporta de esta manera,
porque la mayoría de las personas, podemos pasar la siguiente, ahí vemos en la columna de la izquierda los pacientes que no tienen ningún tipo de antecedentes, y en la columna de la derecha vemos, por ejemplo, allí un número menor de pacientes que tienen asma bronquial, un número menor de pacientes que tienen patología oncológica. Igual pasa con los pacientes que pudieran tener algún otro tipo de enfermedades, como por ejemplo diabetes, enfermedad pulmonar o hipertensión arterial. En todos los casos se repite. Quizás ahí en la siguiente vemos en ese grupo de pacientes que es hipertensión arterial, es en el número, digamos, es la patología comórbida más frecuente. Los pacientes con hipertensión arterial sabemos que tienen claramente una evolución peor, pero bueno, si nosotros vemos esto, la mayoría de las personas que tienen diagnóstico confirmado en la ciudad de Villa María no tienen antecedentes patológicos de importancia, es decir, son personas previamente sanas. Y eso lo podemos ver en estos gráficos. La siguiente, allí también vemos lo mismo con lo que es la enfermedad pulmonar crónica, y también lo vemos con la obesidad. Son dos situaciones que están presentes en una minoría de casos. En la relación por sexos es bastante similar. Hay un cierto predominio del género masculino, pero no hay una diferencia significativa. Y ahora quizás vemos que también la mayoría de las personas, sobre el número total de 123, 124 casos, hay 83 personas que tienen cobertura de obra social o medicina prepaga, y el resto de las personas no tenían cobertura de ninguna naturaleza, es decir, personas que se atienden en el sistema público. En la siguiente quizás sea el gráfico que más nos permita entender por qué las personas infectadas en la ciudad de Villa María son sanas previamente, y por qué la mayoría están ambulatorias y no están internados. Porque si vemos ahí, nosotros vamos por la quinta semana desde que empezamos a tener casos vinculados a los brotes de Oliva y de Marcos Juárez. En la primera columna de la izquierda, en el primer gráfico, vemos que la mediana de edad es de 41 años. Y ya a partir de la segunda semana, ustedes fíjense cómo baja alrededor de los 23 años, 18 años, 25 años, y se establece en ese grupo etario. Es decir, que las personas que hoy se están infectando en la ciudad de Villa María tienen una mediana de edad que que oscila entre los 23, 25 años aproximadamente. Es decir, que todavía, y por eso están ambulatorios y por eso no tienen otras patologías, porque son personas jóvenes. Lo que nosotros esperamos que si esto sigue evolucionando, en algún momento el virus deje, digamos, de este grupo etario, pase a sus convivientes, padres, abuelos, y se empiece a enfermar la gente de mayor edad que tiene otro tipo de patología acompañante, y entonces allí la epidemia y el perfil de los casos puede cambiar, podemos tener mayor necesidad de internaciones, podemos tener patología más grave, porque todavía el grupo nuclear de la epidemia en este momento en nuestra ciudad son personas jóvenes. La verdad que, bueno, en primer lugar, agradecer y felicitarte. Es un trabajo que demuestra que además del día a día, como los equipos médicos, los profesionales de la salud están trabajando también con datos, por supuesto, para ir a veces corroborando tendencias que vienen mostrando a través de la Organización Mundial de la Salud, diferentes ciudades y provincias, pero qué importante el proceso que ustedes vienen trayendo y realizando con, por supuesto, la colaboración en el caso de nuestro centro estadístico, a quien por supuesto le damos las gracias por estar en este trabajo constante. Vos lo decías y a mí se me ocurre una pregunta que se le puede ocurrir a la gente, Darío. Los que más se relajaron, los que más se expusieron, los que más participaron de las reuniones sociales, parece que hubiesen sido en esta etapa de 4 o 5 semanas los jóvenes, y ahora esa luz de alarma que se prende como un niño que empieza a compartir o vuelve a su casa y comparte el espacio con sus padres, con sus abuelos, y ya cuando las personas tienen más de 45 años, las patologías no nos muestran con esa barra verde tan alta. O sea, hay más personas que tienen asma, más que tienen diabetes. Me gustaría
sobre eso tu opinión, tu explicación. Bueno, la explicación es bastante sencilla, es decir, y esto un poco, digamos, imita un poco lo que pasa a nivel de los datos consolidados a nivel nacional. Todavía no tenemos un número suficiente de casos, pero si uno mira en Nación, la mayor cantidad de personas se infecta entre los 20 y los 40 años y los que más se mueren son por encima de 60 o 65 años. Esto es así, definitivamente. ¿Por qué se afecta el grupo de edad joven, alrededor de los 20, 25, 23 años? Y claramente quizás esté vinculada con algún tipo de práctica social, de compartir espacios, de una fiesta o, bueno, de alguna situación que los exponga a que habiendo un infectado se generan un número de casos secundarios. Y por ahora está limitado ahí. Obviamente que yo estoy hablando de la mediana de edad, no es el promedio. Si sacamos el promedio a lo mejor es un poquito más arriba, es decir que, bueno, en realidad la gente que se está infectando es gente sana. ¿Cuál es nuestra expectativa? Es decir, ¿qué esperaríamos? ¿Que esto quede ahí o que siga evolucionando y que comience a afectar a personas de mayor edad? De acuerdo al comportamiento social experimentado y a la dinámica social, a las flexibilizaciones y a un poco, en algunas situaciones, el no respeto del distanciamiento social y de las medidas de protección, sería esperable poder imaginar que esto se podría complejizar, que podrían afectarse otros grupos de personas de mayor edad, como decía previamente, con otro tipo de patología, y ya la epidemia en nuestra comunidad tendría un perfil diferente al que tiene hoy, que es esta sensación de una enfermedad con síntomas mínimos que se pasa en la casa, ¿no? Claro, por supuesto, si de 100 y pico de infectados uno tiene la mayoría que tienen 25 años y no tienen otra enfermedad, bueno, claramente vamos a tener pocos pacientes internados. No es lo que nos podría pasar en las semanas siguientes. Eso, si bien nadie lo sabe con certeza, nosotros en el equipo de trabajo pensamos que las condiciones epidemiológicas son de altísimo riesgo y que podríamos pasar a una fase de mayor afección de la comunidad. Asimismo, resaltábamos el viernes de la semana pasada con el doctor Pablo Valle este escenario que pasan a veces los agentes de la salud, puntualmente en la ciudad, trabajando todo el día y tratando de no exponerse y habiendo hasta el momento logrado esa concentración en la participación y estar todos sanos y bien para seguir ahí en la trinchera, como sabemos decir. También debemos agregar que es bueno el comportamiento de los sectores de la producción, de la industria, del comercio en general, de las instituciones en general en la ciudad, que sí muestran el compromiso para atravesar esta etapa que, como vos bien decís, uno la ve, la prepara, la escribe dentro de los protocolos y bueno, ahora el proceso de transitarla, así que cada uno de nosotros poniendo nuestra gotita de contribución y de responsabilidad para no ser propiciadores del contagio. Vamos a compartir los datos que tienen que ver con el trabajo también importante que realizan en los controles de accesos a los conglomerados Villa María, Villanueva, nuestra Fuerza de Seguridad Ciudadana en lo que tiene que ver con Villa María. Lo mismo con Villanueva, la gente de Seguridad Ciudadana de aquella ciudad, más Gendarmería, más Policía Provincial, más Policía Federal. Hoy tenemos en los accesos de la 158 360 vehículos al sur, donde está Gendarmería Nacional, con 40 autos impedidos del ingreso por falta de documentación para circular e ingresar al conglomerado. Ruta 9 vieja desde Tío Pugio, 290 vehículos, 60 que no pudieron ingresar al conglomerado por falta de documentación. La bajada de autopista por 158 Norte, como denominamos, 360, 45 vehículos que no pudieron realizarlo a través de nuestros controles.
Nos queda Ruta 2 y Ruta 9, 415 vehículos, ahí es muchísimo más alto el porcentaje, 80 vehículos no tenían los permisos de circulación permitidos para el ingreso. Y en el caso de la estación virológica, ubicada sobre autopista a la altura de La Balanza, 430 vehículos, 109 fueron sometidos a los procesos de test virológico y en este caso 3 vehículos fueron aislados para dirigirse al Hospital Pasteur a realizar el correspondiente hisopado. Como decimos, cada noche, cada persona de nuestra ciudad que necesite información de cualquier tipo relativa al COVID puede hacerlo llamándonos a cualquier hora durante todos los días de la semana al 0800 888-7468. Agradecerte de nuevo, Darío, dejarte la posibilidad de transmitirle a las vecinas y a los vecinos de la ciudad un mensaje para este momento que creo que es muy importante viniendo del personal de la salud que está ahí en la línea de la pelea diaria. Bueno, dos cosas. Por un lado, lo que decías vos, Pablo, recién. El problema no está en las actividades con protocolo y en las actividades flexibilizadas, en la actividad específica y propia de cada sector, de cada individuo, de cada grupo de personas. El problema está fuera de eso, está en la vinculación a nivel social, que es ahí donde necesitamos un poquito de mayor empoderamiento para respetar el distanciamiento social. Eso es clave, ¿no? Esto ya lo vienen diciendo todo el mundo desde hace mucho tiempo, pero bueno, lamentablemente a nivel de la estrategia comunicacional claramente se falla porque se sigue haciendo. Si pudiéramos poner un poquito más de racionalidad en eso, sería muy interesante y sería muy importante. Y lo segundo, quiero mencionar una situación que ya es de público conocimiento, con total respeto para él y para su familia, y simplemente lo quiero mencionar primero porque hoy falleció un médico de 41, 42 años, en algún momento trabajó en el hospital de Belleville, donde yo trabajo, y últimamente desde hace algunos años trabajaba en Montevideo, en Marcos Juárez. Una persona joven y sana. COVID, después de 8 días de internación en el Hospital Pasteur, falleció. Esto es algo que está dentro de las posibilidades. Estamos atravesando una pandemia. Bueno, un poco, digamos, un fuerte reconocimiento para todos los médicos que están en la primera línea de fuego. En realidad, nosotros estamos en una segunda línea. La primera línea son los médicos que están haciendo guardia en la terapia intensiva, como hacía el doctor Basualdo, los médicos que están en las guardias externas, los médicos que están atendiendo pacientes que llegan a cualquier hora, derivados. Esos son, bueno, es una parte muy importante y son en parte responsables de que la situación sanitaria no se haya complejizado más todavía en cuanto a la gravedad de la patología. Y simplemente lo quiero mencionar porque es un reconocimiento a todo el personal de salud, a todo. En realidad ya el personal de salud queda corto porque hay muchas personas que integran estos equipos que son voluntarios o que vienen de otras áreas y que trabajan muchísimo. Y lo otro lo quiero traer a colación porque es una persona joven y previamente sana, con lo cual no entraría dentro de lo clásico que uno espera que una persona fallezca por COVID, que sería un paciente geriatrizado, un paciente hipertenso, un paciente diabético. Esto también lo hemos dicho y lo hemos repetido muchísimas veces, pero bueno, la enfermedad por el SARS-CoV-2, llamada COVID-19, también puede matar a gente joven. Y esto puede sonar fuerte, pero es así. Por eso, la verdad que ya no sabemos de qué manera decir que nos tenemos que cuidar, respetar el distanciamiento, el barbijo y la higiene de manos. Ya
lo queremos decir con una claridad meridiana. Y nunca nos gusta, a mí personalmente, vincular las enfermedades con el miedo ni con las amenazas. Eso no sirve, no es bueno, no es sano. Pero bueno, hay que profundizar el mensaje porque si no, no vamos a lograr un resultado positivo, o por lo menos diferente al que esperamos y al que estamos avisorando que puede afectar a nuestra comunidad. Creo que de nuestra parte también las palabras de acompañamiento a todos los agentes de la salud, en especial a la familia, a la ciudad que representaba el médico que hoy falleció, siempre cuando nos tuvimos que preparar para este escenario desde la ciudad de Monteguay. ¿Sí? Sabíamos que la premisa que teníamos todos en la organización es cuidar la salud de toda la población, por supuesto, de cuidar a los que nos tienen que cuidar como parte primordial, y si bien en todo este tiempo de trabajo el trabajo, valga la redundancia, mancomunado de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Villa María y de toda la región nos han permitido alcanzar una flexibilización alta, volver a la normalidad, creo que ahora es donde todos podemos demostrar un poquito más de esfuerzo, un poquito más de concientización, un poquito más de convertirme en el inspector de mi amigo, de mi vecino, de mi familia, para que podamos transitar esta etapa y no tener que cerrar un informe hablando de alguien que ha perdido la vida, hablando de un agente de la salud joven que le ha tocado transitar este triste final. Así que mi respeto, mis saludos para la familia, para los agentes de la salud. Nos vemos mañana a las 20:30 en otro informe de COVID. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.